Estaba meditando que la obra más maravillosa de Dios en nuestras vidas sucede cuando Él derrama de su Santo Espíritu en nosotros. Recibir el Espíritu Santo, tener el Espíritu Santo en nosotros, como dice la palabra, que Él lo hace morar en nuestra vida, que somos templo del Espíritu Santo, que a través del Espíritu Santo nos hace nuevas personas, nuevas criaturas, tenemos un nuevo nacimiento, hay un nuevo comienzo. Y no solo eso, sino que a través del Espíritu Santo recibimos una satisfacción plena. Jesús habló con una mujer muy necesitada espiritualmente, que se conoce como la mujer samaritana. Era una mujer sedienta, pero sedienta espiritualmente. Y él la encontró junto al pozo de Jacob y le dijo: si supieras, si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te pide de beber de esa agua del pozo, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y luego le dijo: el agua que yo te daré será una fuente dentro de ti que salte para vida eterna. O sea, el Señor, para nuestra sed espiritual, no solo nos da un vaso de agua, nos da un río, una fuente. Hablando del Espíritu Santo, dijo que sería como ríos de agua viva dentro de nosotros, fluyendo. Así que hay un agua que satisface y que sacia la sed del ser humano, y este es el Espíritu Santo en la vida de todo creyente. Y es tan poderoso el Espíritu Santo. La Biblia habla tantas cosas de la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, del rey David, dice, cuando no era rey, sino que todavía era un muchacho, mucho antes de llegar al trono, se encontró él en palacio. Era el rey Saúl el que estaba en el palacio, pero un espíritu malo atormentaba a Saúl en el palacio. Y buscaron a David como músico para que tocara el arpa. Y David estaba lleno del Espíritu Santo, y cuando tocaba el arpa delante del rey Saúl, el espíritu malo se apartaba de él. Había una unción, la presencia de Dios mismo, del Espíritu Santo, que hacía que esta fuerza maligna se apartara. Ustedes habrán leído también acerca de Sansón, conocido como el hombre de la fuerza. Y había algo sobrenatural en él. Cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, recibía una fuerza física sobrenatural, como guerrero, cosas tan extraordinarias como que un día mató a 1000 filisteos, 1000 enemigos de su pueblo, con la quijada de un burro, sin tener espada en su mano. Tal era la fuerza, pero era el mismo poder del Espíritu Santo actuando en él, no era él. También la Biblia nos dice cómo los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo y hablaron y escribieron de cosas que sucedieron a futuro, 700 años, 800 años después, profecías que sucedieron puntualmente, literalmente, como ellos las profetizaron, porque no eran ellos, era el Espíritu Santo hablando por la boca de ellos. Fue el Espíritu Santo quien inspiró las sagradas escrituras. Por eso es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo acompaña su palabra. Cuando Jesús fue a nacer, Dios, por medio de un ángel, el ángel Gabriel, le habló a María virgen y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y quedarás embarazada, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y por el Espíritu Santo María quedó embarazada. Tremendo. José, su novio, estaba confundido porque pensó que le había sido infiel, pero era la obra del Espíritu Santo en ella, una obra maravillosa que había sido profetizada centenares de años antes. Pero luego encontramos a los discípulos de Jesús, muchachos comunes y corrientes, que el Señor los escogió, los formó, trabajó con ellos durante 3 años, pero todavía eran muy débiles. Cuando pasó lo de la crucifixión, todos se espantaron y se dispersaron.
Pedro negó al Señor por ser débil como ser humano. No quería enfrentarse a la misma tortura a la que estaba sometido el Señor, y decía tajantemente: no lo conozco. Y empezó a maldecir y a decir: no me confundan, yo no soy de esos, en su debilidad. Pero después la Biblia nos dice, cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y fue un hombre tan poderoso en las manos de Dios, que aún las multitudes ponían los enfermos en las calles para que al pasar Pedro, a lo menos la sombra de Pedro cayera sobre ellos y eran sanos. Y se volvió un hombre poderoso en las manos de Dios, que hasta la Iglesia Católica Romana lo reconoce como el primer papa, aunque nunca él fue tal cosa. Pero es un hombre que fue pilar en la iglesia del Señor. Escribe 2 cartas, primera y segunda de Pedro, en la Biblia. Y estos muchachos, que eran muchachos comunes y corrientes, pescadores, llenos del Espíritu Santo, se convirtieron en instrumentos poderosos que revolucionaron el mundo con la palabra de Dios, y que no tuvieron temor de dar testimonio del Señor. Alabado sea Dios. Todo eso es la obra del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo que hizo todas esas cosas que acabo de mencionar, es el mismo Espíritu que Él ha hecho morar en ti y en mí desde el día que recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Por eso decía que lo más maravilloso que puede pasarnos es estar llenos del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Tener una relación personal con el Espíritu Santo, y por medio del Espíritu Santo, por su mediación, entender las Escrituras, entender la voluntad de Dios, experimentar su poder. No hay relación personal más maravillosa que esa. Por eso Jesús dijo: les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y un libro que se llama en la Biblia Hechos de los Apóstoles debería llamarse realmente Hechos del Espíritu Santo, porque después de que Jesús ascendió a los cielos, este libro cuenta los primeros 30 años de vida de la iglesia. ¿Qué hicieron los apóstoles después que el Señor se fue? Pero lo que hicieron fue por la obra del Espíritu Santo, cómo el Espíritu de Dios se manifestó a través de ellos, y cómo se dio inicio entonces a la iglesia del Señor que hasta hoy permanece. Y hace 8 días yo comencé hablándoles de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Mencioné 4 cosas. Dije que el Espíritu Santo nos convence, nos renueva, nos enseña y nos consuela. Y hoy quiero continuar hablándoles de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida como creyentes en la palabra de Dios. Y para eso quiero invitarlos a leer en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, el versículo 1 hasta el versículo 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del versículo 1 al 11, en la versión de la Biblia Reina Valera 1960. Voy a pedirles que leamos todos juntos la palabra del Señor en voz alta. Y leemos así, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahí va a estar en pantalla para que usted lea conmigo. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y leemos la palabra del Señor? Amén. Yo veré esas voces de los varones bien fuertes, leyendo la palabra de Dios. Declárelo con su boca. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí.
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Padre, gracias por tu palabra que podemos leer en esta mañana. Y gracias por cada persona que está aquí con un corazón dispuesto para decirte: Señor, háblame por medio de tu palabra. Toca nuestros corazones, enséñanos tu verdad y haz tu obra poderosa en cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Espíritu Santo, muévete aquí en cada corazón por medio de tu palabra y haz también hoy obras sobrenaturales en cada vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Me llama la atención que en la Biblia, en la versión Reina Valera, se titula este capítulo ahí como la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. Y Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, así como del Evangelio según San Lucas, escribe este relato del cual él en parte fue también protagonista. En algunos de los viajes misioneros con Pablo, ahí estaba Lucas, fue testigo ocular de las cosas, de muchas de las cosas que él escribe. Y dice en el primer tratado: oh Teófilo, está dirigiendo este libro a su amigo Teófilo, un erudito griego. Y entonces él le habla del primer tratado como del Evangelio según San Lucas, que conocemos. Dice: en ese te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Y por eso comienza también con este relato de la ascensión. Pero él está diciéndole a Teófilo, entre otras cosas, que Jesús dio mandamientos por el Espíritu Santo a los discípulos antes de irse, mientras estuvo con ellos, y luego, después de resucitado, durante 40 días estuvo apareciéndoseles de muchas maneras, en muchos lugares, y muchas personas fueron testigos oculares del Cristo resucitado durante 40 días, y les dio mandamientos por el Espíritu Santo, dice San Lucas, hasta que fue recibido arriba. Y en el versículo 4 dice que estando juntos, él ya resucitado, les ordenó diciendo que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa? Él les dijo: esa promesa que escucharon de mí. Se refería al Espíritu Santo. Les explica: porque Juan Bautista ciertamente bautizó con agua, y yo también los he bautizado con agua, pero el Espíritu de Dios dentro de pocos días vendrá y todos ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Esto ocurrió 10 días después de la ascensión. O sea, Jesús resucitó.
40 días estuvo presentándoseles, luego se fue, ascendió al cielo, como dice este relato, y 10 días después, en el día 50, después de la resurrección, descendió el Espíritu Santo. El relato está en Hechos capítulo 2. Ellos estaban reunidos en un aposento alto, en un tercer piso, orando. Un primer día de la semana, tipo 9 de la mañana, hubo un gran estruendo, un viento recio sopló y llenó toda la casa, empezaron a hablar en otras lenguas, hubo una revolución tal allí con la venida del Espíritu Santo, que ese día toda la ciudad de Jerusalén, donde habían muchos judíos que se habían reunido a la fiesta de Pentecostés, vinieron a ver qué era el alboroto, y ese día Pedro se levantó y predicó y trató de explicar por la palabra lo que estaba sucediendo, haciendo referencia a lo dicho por el profeta Joel. Y aquel día 3,000 personas, 3,000 judíos decidieron entregarle su vida al Señor y se bautizaron, y allí comenzó la iglesia. En Hechos capítulo 2, en Jerusalén, por cierto, para los que les gusta la historia, no en Roma ni en Constantinopla ni en otro lugar, sino en Jerusalén. Ahí comenzó la iglesia del Señor, y con judíos, no había ningún gentil ahí, comenzó, todos eran judíos, hasta mucho después, cuando el evangelio llegó a los gentiles en la ciudad de Antioquía, no en Antioquia, Medellín, sino en Antioquía, allá cerca al mar Mediterráneo. Ahora bien, aquí entonces Lucas empieza a hablar de la promesa del Espíritu Santo, de cómo por el Espíritu Jesús dio mandamientos, y cómo le dijo a sus discípulos: esperen al Espíritu Santo, no se vayan de Jerusalén hasta que no venga sobre todos ustedes y sean llenos, sean bautizados en el Espíritu Santo. Y ellos le hicieron una pregunta que estaba en sus corazones. ¿Qué fue lo que le preguntaron? Señor, ¿tú restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Y por qué era interesante la pregunta? Porque los judíos siempre han tenido la expectativa, hasta hoy, que cuando el Mesías venga, el Cristo, el prometido, el ungido, les restaurará el reino como en los días de David, que eran una potencia mundial, que gobernaría desde Israel sobre todas las naciones del mundo, y que ellos estarían a la cabeza de todos los pueblos. Y Jesús había estado predicando acerca del reino de Dios. Tan era así que 2 de sus discípulos, por medio de su mamá, le hicieron un día una petición: cuando vengas en tu reino, permite que Jacobito esté a tu lado derecha y Juanito a tu lado izquierdo. ¿Se acuerdan? Ellos tenían la esperanza o la expectativa de que iban a ser ellos del gabinete de gobierno de Jesús al restaurar el reino. Entonces, que estaban con la expectativa de ¿qué? De gobernar, de poder, de ser parte. Entonces preguntan: Señor, ya resucitaste, estás resucitado, te nos estás apareciendo, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Vamos a estar entonces en este reino que has anunciado. Y ellos no entendían los propósitos y la manera como el Señor lo haría y en qué tiempos. Y lo que Jesús les dice es: miren, no les toca a ustedes saber los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Eso tendrá su momento en la historia. De hecho, hasta hoy todavía no se ha cumplido. Les dice: pero tranquilos, no se preocupen, recibirán poder. Si eso es lo que les preocupa, ustedes recibirán poder. ¿Cuándo? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y con ese poder que van a recibir de Dios por el Espíritu Santo, ustedes van a ser mis testigos de mi resurrección y de la verdad del Evangelio en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, porque este evangelio será predicado a toda criatura en todas las naciones. Y ahí se da inicio a la iglesia del Señor, que ayudada por el Espíritu Santo hasta hoy seguimos predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo sigue respaldando con su presencia y con sus señales hasta el tiempo de hoy. Alabado sea Dios. ¿Recibirán qué?
poder. Diga entonces conmigo, yo tengo un poder, ¿cierto? Y no es cualquier poder, es el poder de Dios, es el poder del Espíritu Santo. Eso es algo grande. Pero usted dirá, ¿a dónde va el pastor con todo esto que nos está diciendo? Bueno, si está tomando nota, le voy a decir 3 cosas más de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Lo que pasa es que el tema es emocionante, entonces como que me emociono a decir muchas cosas. Pero les quiero decir 3 cosas esta mañana, 3 más de las que les dije hace 8 días. Las de hace 8 días, ¿las recuerdan? El Espíritu de Dios convence de pecado, renueva nuestras vidas, nos enseña y nos consuela, cosa que necesitamos en medio de tantas aflicciones y dificultades de esta vida presente. Pero hoy les tengo otras 3. Primero, el Espíritu Santo nos perfecciona en la santidad. ¿Es el Espíritu qué? Por naturaleza, Él es santo. No es el Espíritu, tiene otros nombres, se le llama el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría, pero sobre todo su nombre es el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y nos acercamos a Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces nos acercamos a la santidad de Dios. El espíritu que está en el mundo es un espíritu inmundo. Me salió en prosa y verso. Es un espíritu inmundo que lleva a las personas a la inmundicia. En estos días, mientras mirábamos una noticia, Ana María me preguntaba, ¿cómo puede haber gente tan mala que haga tantas cosas horribles de las que nos cuentan los noticieros? Y yo le decía, porque están poseídos de un espíritu inmundo. Una persona, aún en su sentido cabal, como ser humano, no se atrevería a hacer tantas cosas tan horribles. Pero bajo influencias de espíritus malos y de espíritus inmundos, se hacen tantas cosas horribles. Y el espíritu que está en el mundo, los espíritus que gobiernan el mundo son espíritus inmundos, de iniquidad, de pecado, de homicidio, de violencia, de vicios, de desorden, de oscuridad. Pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Qué hemos recibido? El Espíritu Santo. ¿Y cómo es el Espíritu Santo? ¿Qué hace en nosotros? Nos santifica, nos imparte su santidad, nos ayuda con nuestros pecados. Porque es que este problema del pecado no es de otros, es nuestro. Como decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de pecado, de este cuerpo de muerte? Que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, decía Pablo, de los cuales yo soy el primero. Yo no puedo decirle a ustedes que yo no soy un pecador. Si el mismo San Juan en su carta dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Estamos en una lucha constante con el pecado, ¿o no es así? El que cree estar firme, mire que no caiga. Velad y orad, dijo el Señor, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y tan fácilmente nos inclinamos a lo malo, que tenemos que estar atentos a nuestros pensamientos, a nuestras palabras, a nuestras actitudes, a nuestra dependencia del Señor, porque por nosotros mismos estamos inclinados siempre al mal. Pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad para fortalecernos y ayudarnos a vivir en santidad, para que ya no seamos el borracho de antes, el vulgar de antes, el adúltero de antes, el mentiroso de antes, el brujo de antes, el idólatra de antes. Que ahora seamos ¿qué? Santos. Santos.
Ahora estamos en un proceso de santificación que durará toda la vida. Y llegaremos hasta el último día diciendo: todavía no soy perfecto. Pablo decía: yo no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Pero decía, aunque nosotros lo llamamos San Pablo, él decía: no soy perfecto. Pero una cosa hago, dejo lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta. Dile al que está a tu lado: el Señor quiere que cada día seas más santo. Y que seas más santa. Santa. Hemos sido llamados a ser santos. De eso se trata la vida cristiana. Estar apartados para Dios. Estar siendo perfeccionados en la santidad cada día más y más. El apóstol Pablo le escribía a los Gálatas en el capítulo 5, diciéndoles: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y cosas semejantes a estas, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. De todas esas cosas quiere el Señor que seamos limpios, libres, santos. Que le digamos a esas cosas: ya no más. Pero no lo podemos hacer por nuestras fuerzas. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Él es el que nos santifica. Y por medio de Él recibimos su fruto. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Podemos practicarlas con toda libertad. Y eso es lo que el Espíritu Santo produce en nosotros si tenemos una comunión con Él. Entonces Él nos perfecciona continuamente en la santidad y nos está siempre guiando por el camino de la santidad. El Espíritu Santo nunca le va a guiar a algo indebido, a algo injusto, a algo malo, a algo que le vaya a destruir, o algo que vaya a dañar su hogar, o a algo que le cause desventura. No, el Espíritu es santo y Él te va a guiar a todo lo que es bueno. Alabado sea el Señor. Así que lo mejor que te puede pasar es ser guiado por el Espíritu Santo, y que tus hijos sean guiados por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo los santifique y les ayude a ser mejores personas para la gloria de Dios. Qué maravilloso. ¿Lo necesitamos? Claro que sí. En segundo lugar, esta mañana el Espíritu Santo nos guía en el conocimiento de la voluntad de Dios. En el conocimiento de la voluntad de Dios. Jesús dijo en Juan 16:13: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. En esta vida no sabemos cómo conducirnos. Algunos no saben diferenciar bien entre lo bueno y lo malo y se la pasan preguntando. Pastor o algún líder maduro le dicen: ¿esto será bueno o no será bueno? ¿Debo hacer esto o no lo debo hacer? ¿Puedo hacerlo o no lo puedo hacer? La Biblia dice que los que han alcanzado madurez espiritual tienen por el uso los sentidos ejercitados en el discernimiento de lo bueno y de lo malo. Eso lo da la palabra de Dios y la madurez espiritual. Pero muchas veces tenemos que escoger entre lo bueno y lo mejor, lo que más conviene, lo que más edifica, lo que agrada a Dios. O a veces también debemos ser guiados en decisiones sobre hacer la voluntad de Dios y el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque ser cristiano también es tener a Jesús como el Señor, es hacer su voluntad.
Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces preguntamos: ¿y cuál es la voluntad de mi Padre? Porque oramos diciendo: que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Eso lo dice el Padre Nuestro, ¿no? La oración del Padre Nuestro, enseñada por Jesús. Pero a todos los que rezan el Padre Nuestro, preguntémosle: ¿está usted verdaderamente dispuesto y comprometido a hacer la voluntad de Dios? ¿O eso es solo por decirlo? Porque si decimos que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, el Padre preguntaría: ¿y tú estás dispuesto a hacer mi voluntad? Y preguntaríamos: ¿y cuál es tu voluntad? Pues el Espíritu Santo nos guiará por la palabra de Dios a entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros en el paso a paso de nuestra vida. Bendito sea el Señor. Tanta guía necesitamos. Jesús la necesitó cuando estuvo viviendo su vida terrenal. Estaba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le guiaba en qué hacer y qué no hacer. Por eso algunas personas los sanaba y les decía: no le diga nada a nadie, váyase calladito y quédese callado. Y decía: ¿pero por qué? Si lo mejor que puede hacer es dar testimonio. Sí, pero es que todavía no es el tiempo, entonces quédese callado. Y algunos no entienden por qué. A otro le dijo: ya, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y pasa cuando leemos en el libro de los Hechos también, que en un lugar el Espíritu Santo le dijo a los discípulos: no prediquen el evangelio en Asia, no prediquen el evangelio en Bitinia, sigan de largo, ahí no, a ese no, esperen. Y después Dios los guió a Macedonia. El Espíritu Santo les guió a otra provincia, Macedonia, donde se fundó la iglesia de Filipos. ¿Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo? Claro que sí, pero tenemos nosotros que dejarnos guiar. Hay una promesa que a mí me gusta mucho en el Salmo 32, es versículo 8 y 9, no va a estar ahí en la pantalla. El Salmo 32, 8 y 9 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Qué maravillosa promesa, ¿cierto? Que Dios me diga: te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Y en decisiones importantes, cuando no sabemos qué hacer, qué bueno contar con el Espíritu Santo, decirle: guíame, porque aquí la verdad no sé qué camino coger, qué camino tomar, qué decisión tomar, y tener la guía del Espíritu Santo. Claro que el siguiente versículo, el Salmo 32, 9, dice: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que hay que sujetarlos con cabestro y con freno, porque si no, no se dejan guiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Señor sí quiere guiarnos, pero nosotros somos, ay Dios, más tercos, dicen por ahí, que una mula. Tercos. Nos cuesta trabajo dejarnos dirigir, dejarnos guiar. Y el Espíritu Santo no obliga. Ni en la iglesia cristiana tampoco obligamos a nadie. La gente afuera piensa: ¿y qué te prohíben allá? ¿Y qué te obligan? ¿Y qué te imponen? ¿Y qué decimos nosotros? Nada, nada. Si Dios no te obliga, si el Espíritu de Dios no te impone, ¿qué te va a poder imponer un pastor o una comunidad u otra persona? Pero ¿sabe qué sí hace el Espíritu de Dios? Guía. Si tú quieres que Él te guíe, Él te guía. Y lo mejor para ti será que te dejes guiar, porque Él tiene lo mejor siempre para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros no conocemos muchas cosas, no conocemos el futuro, no logramos ver la realidad de las cosas, pero no hay cosa más maravillosa que ser guiados por el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 8, en el versículo 13 al 16, dice la palabra de la siguiente manera. Hechos capítulo 8, 13 al 16. El 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dicho de otra manera, todos los hijos de Dios son guiados o pueden serlo
por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay muchas mentiras por ahí que salen del corazón humano o de la voz del enemigo también, diciéndole a las personas: tú qué hijo de Dios vas a ser, si tú mira esto, mira lo otro. Pero el Espíritu Santo te dice: no, tú eres un hijo de Dios desde que recibiste a Jesús. Si estás caminando con el Señor, eres hijo de Dios. Mira lo que dice aquí la palabra, mira lo que dice allá. Eres hijo de Dios y te da testimonio de la posición que tienes como hijo de Dios. Y te dice: y no solo eres hijo, eres heredero de Dios. Y no solo heredero, coheredero juntamente con Cristo. Eso es lo que sigue diciendo el pasaje. Te convence, te guía para que entiendas lo que Dios te ha concedido, la voluntad del Señor. Pero también te guía en la oración, porque a veces, ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice Pablo, no lo sabemos. Es que yo no sé orar, dicen algunas personas. ¿Qué le pido a Dios? Me decía una señora: pastor, escríbame una oración por favor ahí para yo repetirla. Le digo: no, así no funciona. El Señor quiere escucharla a usted desde su espontaneidad, de su corazón. No importa en qué términos, ahí vas aprendiendo. La Biblia te va a dar los términos, lee los salmos, ahí vas a aprender a orar. Pero Dios está interesado en tu balbuceo, como un papá o una mamá en el balbuceo de su hijo, ¿cierto? Aunque lo diga mal, pero nos emocionamos de escucharlo hablar. Ese es nuestro Padre Celestial también. No vengas con escriticos delante del Padre y con rezos sin sentido, no. Ven con una oración de todo tu corazón. Escuchaba orar hace unos años a un muchacho recién salido de las drogas y un camino de calle, de una vida muy complicada, y lo pusieron a orar en una reunión de jóvenes y empezó a decir: Señor, yo no sé mucho de ti, pero tú eres chévere, tú eres legal, bacano, gracias. ¿Usted cree que el Señor se agrada de esa oración? Claro. Ahora, ahí va aprendiendo. Pero el Señor quiere escuchar su voz, su oración. Entonces no es con oraciones aprendidas, no es con rezos de muchas palabrerías, es con sinceridad de corazón. Así nos enseña a orar el Señor. Y aquí dice en Romanos 8, 26 y 27: de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Eso hace el Espíritu Santo. Venga, yo le enseño, tranquilo. No pida eso, pida esto, y nos va guiando. Entonces, si tiene problema en que no sabe orar mucho, diga al Espíritu Santo: guíame cómo orar. Yo quiero orar, guíame cómo orar. Y en oraciones con fe, creyendo, guiados por el Espíritu Santo, vas a ver la gloria de Dios. Porque la Biblia dice: clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que primero, el Espíritu Santo nos perfecciona en la santidad. Segundo, el Espíritu Santo nos guía en el conocimiento de la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo nos imparte el poder de Dios. Eso fue lo que dice en Hechos 1:8, ¿no? Recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder es para tres cosas por lo menos. La primera es para vencer el pecado, para que seamos vencedores. No diga: no, es que yo no puedo. Sí, el Espíritu Santo te da el poder para que puedas dejar cualquier pecado, dejar cualquier vicio, renunciar a cualquier situación que te tenga atado en opresión. El Espíritu de Dios cortará
esas ataduras y te ayudará a ser santo, a ser libre, a ser fiel. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pero también es un poder para dar testimonio del Señor con valor, como lo hicieron los primeros discípulos. No se amedrentaron, no se amilanaron, no se acobardaron. Estuvieron dispuestos a pararse delante de gobernantes, inclusive de gente cruel y atrevida, para decirles: Jesucristo es el Señor y es el único Salvador y es el único camino, y dar testimonio del Señor. Se quedaban tan aterrados con estos hombres que eran del vulgo, que los del concilio y los eruditos, dice, les reconocían que habían estado con Jesús por lo que hablaban y el atrevimiento que tenían y la fe que tenían para hablar la palabra de Dios. Pero eso lo daba el Espíritu Santo. Él es el que te da ese arrojo para dar testimonio del Señor, para decirle a una persona: lo que tú necesitas es a Cristo, para orar por otra persona. Que cuando veas a alguien por ahí llorando en la calle, o en algún problema, o en algún accidente, o en alguna situación, tú puedas acercarte y decir: mira, déjame orar por ti, el Espíritu de Dios está en mí, voy a orar por ti. ¿Te atreves? Algunos dicen: no, sí, voy a llamar al pastor a ver si puede venir. No, el Espíritu da poder. Esto es para el que tiene el Espíritu Santo. Y que ahí en la clínica, o ahí en la funeraria, o ahí en el bus, o en la casa, puedas tocar a otras personas con el poder de Dios que está en ti, y dar la palabra de Dios, y bendecir a las personas, y orar por otros en el nombre del Señor, dejando los resultados al Señor. Cree que Dios hará grandes cosas, y Él las hará, para dar testimonio del Señor, para compartirle a otros de la fe en el Señor. Me seréis testigos, dijo el Señor. Y este poder también es para experimentar milagros. Hechos de los Apóstoles está lleno de testimonios de milagros, de los milagros más particulares y asombrosos. Por ejemplo, uno, terminando el libro de los Hechos, en el naufragio que estuvo el apóstol Pablo en la isla de Malta, recogiendo leña, unos leños para armar una fogata, se le prendió una serpiente, lo mordió. Y los nativos de la isla que estaban esperando, cuando vieron el tipo de serpiente que lo mordió, dijo: este ya está listo, este ya está muerto. Y él sacudió la serpiente en el fuego y siguió recogiendo leña, y no le pasó nada. Y la gente esperando que cayera muerto, y él ni se hinchó ni le pasó nada. ¿Quién lo hizo? Dios, por el poder del Espíritu de Dios que estaba en él. Milagros tremendos. Entonces los nativos de esa isla, ignorantes de Dios, después querían adorarlo porque dijeron que era un Dios, no lo afectaba la muerte. Pero milagros como esos. ¿Quieres leer milagros? Lee todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, de cómo el Espíritu de Dios actuó con poder de muchas maneras. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Que el libro de los Hechos no tiene conclusión. El libro de los Hechos quedó abierto. Si tú lo miras, todos los libros siempre se concluyen, o con un saludo, o con alguna manera. El libro de los Hechos quedó abierto. ¿Por qué? Es como si dijera: esta historia continuará. Y ha continuado a través de toda la historia de la iglesia, y se sigue escribiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Hay memorias de tantos milagros, de tanto obrar del Espíritu Santo, que podemos hoy dar testimonio y decir: sí, el Señor hasta hoy puede sanar, puede cambiar circunstancias, puede romper ataduras de pecado, puede cambiar vidas, responde oraciones. Yo espero, yo vivo a la expectativa del poder de Dios. Yo no sé si usted, pero yo creo en un Dios poderoso, en un Dios que hace milagros, que actúa de manera sobrenatural y que responde a la oración. Obviamente Él es soberano, Él tiene sus propósitos. A veces no encontramos esa misericordia, pero yo me la paso esperando y viendo cosas sobrenaturales que Dios hace. Bendito sea el nombre del Señor, que nunca las podríamos hacer nosotros, pero que Él
la sigue haciendo hasta el tiempo de hoy. Es un Dios real. El Espíritu Santo. Recibiréis poder. En conclusión, el Espíritu Santo nos perfecciona en la santidad, nos guía en el conocimiento de la voluntad de Dios y nos imparte su poder. Como lo cantábamos hace un momentico, no hay nada imposible para Dios. Y quiero invitarlos a que cantemos de nuevo esa canción y lo declaremos como una oración. Y quizá hay alguien hoy que está necesitando una transformación de vida. El Espíritu de Dios quiere hacerlo. Él puede ayudarte. Él puede librarte del mal. O quizá hay alguien que está esperando por toma de decisiones, saber qué hacer. El Espíritu de Dios te puede guiar y lo hará. Pero ¿cómo me va a guiar? De alguna manera. O le da un sueño, o una visión, o una circunstancia, o alguna cosa para mostrarle el paso a seguir, lo que tiene que hacer. Si tú le clamas, si tú le oras y le dices: Señor, ¿qué es lo que voy a hacer con esta situación? Estoy como entre la espada y la pared, no sé qué hacer, guíame. ¿Cuál es tu voluntad en medio de esto, Señor? Y el Espíritu te va a guiar y de alguna manera te va a confirmar su voluntad. Bendito sea Dios. Hace unos años nosotros estábamos en la iglesia que pastoreábamos por tomar una decisión: si continuar en el local que teníamos otro año o entregarlo. Era una decisión dura porque si lo entregábamos, ¿para dónde nos vamos? Y si renovamos otro año, ¿con qué pagamos? Porque la situación estaba muy apretada. Y recuerdo que era un jueves que tenía que ir a la agencia inmobiliaria y pasar la carta. Tenía hasta las 6 de la tarde. ¿Continuamos o no continuamos? ¿Entregamos esta bodega o continuamos otro año? Yo le pregunté a los líderes y los líderes dicen: pastor, lo que usted diga está bien, lo respaldamos. Ajá. Buen apoyo. Pero entonces estábamos orando todos esos días orando: Señor, ¿qué hacemos? ¿Entregamos esto o no lo entregamos? ¿Nos comprometemos otro año? ¿Tú nos vas a suplir, Señor? ¿Qué hacemos? Y yo escribí la carta para la agencia para entregar, pero Señor, yo la tengo ahí y espero que tú nos guíes. Guíame, Señor. Es una decisión grande. El arriendo que pagábamos era alto. Jueves a las 4 de la tarde llegó un hombre a mi oficina. Él casi no venía a la iglesia, pero él viene y dice: pastor, he decidido irme del país y tengo aquí un diezmo, una ofrenda, algo para la iglesia, pero está posfechado. Está dentro de 2 meses hacia adelante. 2 meses era el plazo para entregar. Recuerdo que era como mayo y el 1 de julio era, pero la carta había que pasarla 2 meses antes. Y me dice: ¿cuánto es que paga de arriendo aquí? Le digo: tanto, aquí pagamos tanto mensual. Me dice: bueno, exactamente por ese valor de arriendo de 1 mes están ya los cheques hechos. Es que me pagaron un trabajo con estos cheques y como yo me voy, se los voy a dar para que la iglesia los cobre y pague el arriendo de este lugar. Aquí hay un cheque para el 1 de julio por el valor del arriendo. Aquí hay otro cheque para el 1 de agosto. Aquí hay otro el 1 de septiembre. Y puso 10 cheques sobre el escritorio. Dios tiene para que pague el arriendo de 10 meses. Mejor dicho, le va a completar el año. Y sacó su chequera y hizo un cheque por los que faltaba para completar los 12. Cuando él se fue, ¿qué fue lo que el Espíritu de Dios me guió a hacer esa tarde? ¿Había que pasar la carta o no pasar la carta? Claro, estaba claro. Entonces no es que te va a hablar con voz audible: pasa la carta. No. Pero si te ponen los cheques, pues ¿sí me entiendes? O sea, el Espíritu de Dios, cuando uno le dice: guíame, ¿qué debo hacer? Y además que eso es un milagro. La única vez en mi vida que alguien ha hecho eso, pero es un milagro y es una obra del Espíritu Santo. Le puedes decir: sabes, Dios te está usando. Era una respuesta de Dios a una necesidad, pero también ante todo lo que estamos diciendo era pidiendo. Yo no le estaba pidiendo 12 millones de pesos
al Señor ni esta cantidad. Yo le estaba pidiendo era que me guiara. Ahora, si el Señor quiere guiarte con unos cheques, pues gloria a Dios. También lo puede hacer el Señor así. Oremos a Dios esta noche. El espíritu que tenemos es un Espíritu Santo, poderoso, maravilloso. Levante sus manos y dele gracias por el Espíritu Santo. Dele gracias a Dios. Quizá hay alguien que no está seguro si tiene el Espíritu Santo. Pues órele hoy al Señor, recíbalo como Señor y Salvador, para que el Espíritu de Dios venga a morar dentro de ti. Si esa es tu necesidad, puedes decirle: Señor, yo te reconozco hoy como mi Señor y mi Salvador. Yo sé que soy un pecador y que no merezco nada de ti, pero tú dices en tu palabra que tú me amas y quieres salvarme y quieres darme el Espíritu Santo. Y yo lo recibo en esta mañana. Dile al Señor: mi corazón está abierto para ti, te recibo en mi vida, lléname con tu Espíritu Santo. Que la presencia del Espíritu Santo venga sobre mí y me selle para el día de la redención, y esté conmigo siempre y no se aparte de mí. Dile: yo necesito al Espíritu Santo dentro de mí. Hazme una nueva persona. Transforma mi vida, cámbiame, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, te recibo en mi vida en esta hora. Y para los que ya han recibido al Señor de tiempo atrás, dile al Señor: gracias por tu Santo Espíritu, gracias por ese Espíritu poderoso, gracias por ese Espíritu maravilloso. Gracias porque yo no estoy poseído de un mal espíritu. Gracias porque los espíritus, los demonios que hay en la oscuridad y en el mundo no pueden tocarme, porque el Espíritu de Dios está conmigo. Y dile gracias. Y dile también: perfeccióname en la santidad. Ayúdame a ser un mejor hombre, una mejor mujer. Ayúdame a apartarme del pecado. Limpia mi conciencia de obras muertas, por favor. Dile al Señor: santifícame con tu palabra, con tu poder. Por el Espíritu de Dios yo quiero vencer las obras de la carne y del pecado y ser santo para ti. Quita de mí, Señor, toda suciedad, toda inmundicia, toda contaminación del pecado. Santifícame, Señor, como dice tu palabra: el que sea santo, santifíquese todavía. Limpia mis manos, limpia mis labios, limpia mi mente, mi corazón. Dile: purifícame, Señor. Quiero ser santo como tú eres santo. Quiero estar limpio, Señor, porque tú eres un Dios santo, amoroso, lleno de verdad. Pero tal vez alguien también hoy está necesitando un milagro de Dios. Que el poder de Dios actúe en su salud o en alguna circunstancia de su familia, en alguna necesidad que se ha salido de control, donde tú dices: yo necesito una intervención divina o una guía de Dios en una decisión importante. Pues dile al Señor hoy: aquí estoy, Señor. Tu palabra ha sido expuesta, tu palabra ha sido predicada. Yo creo tu palabra y creo que para ti no hay nada imposible ni difícil. Dile al Señor: guíame en el camino en que debo andar. Yo quiero, Señor, que tú me guíes, que tú dirijas mis pasos. Y quiero que tú hagas también en mí y a través de mí cosas sobrenaturales. Obra con el poder de tu Espíritu en mi vida. Muévete, Señor. Oro en esta mañana por las personas que están enfermas, aquí presentes, o allá en casa, o allá en la clínica, el familiar de alguno. Y en el nombre de Jesús, por la palabra de Dios, creyendo en tu poder y en tu misericordia, te suplicamos, Señor, que traigas sanidad en el poder del Espíritu Santo. Que obres un milagro para dar testimonio de tu poder.
para ser testigos de que hasta hoy tú vives, tú eres real. Oh Señor, glorifícate hoy. Obra sanidad en medio de tu pueblo, Señor. Tú conoces la situación difícil que cada uno está pasando, donde necesita un milagro. Obra un milagro, Señor. Obra, obra. Y lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, y para testimonio a otros de la realidad de tu palabra, de la verdad de tu palabra, del poder del Evangelio. Obra, Señor, obra. Y tú diles: sí, Señor, yo me apropio de eso, yo creo eso, yo lo recibo por la fe en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.